Y si te dijera que el miedo no es tu enemigo, sino la señal más clara de que estás a punto de crecer de maneras que ni imaginas, siempre vuelvo a esta analogía. El miedo es como el agua fría. Puedes quedarte en el borde todo el día pensando en lo helada que se sentirá, o simplemente saltar y darte cuenta de que no vas a morir. Ese primer impacto es incómodo, pero espera unos segundos y de repente tu cuerpo se adapta. Estás bien. Así funciona el miedo. Se siente enorme cuando estás parado en el borde, pero en el momento en que actúas, se encoge. El miedo controla tu vida más de lo que piensas. Y lo más loco es que es sigiloso. No siempre parece como ataques de pánico o crisis totales. A veces el miedo aparece como procrastinación. A veces es darle vueltas a cada pequeña decisión o evitar cosas que sabes en el fondo que realmente cambiarían tu vida. Te dices a ti mismo que solo estás cansado, que simplemente no estás listo, pero la verdad es que el miedo está tomando las decisiones. Pero ¿qué tal si te dijera esto? No necesitas ser valiente para vencer al miedo, solo necesitas una mentalidad que se mueva con el miedo sin inmutarse. En este vídeo voy a mostrarte cómo construir ese tipo de mentalidad, cómo reprogramar tu cerebro para que el miedo no te paralice, sino que impulse tu crecimiento. Sección 1. El miedo no es el problema. Hace un par de años me ofrecieron esta oportunidad masiva, algo a nivel de sueño. Había estado trabajando hacia ello durante meses, y cuando finalmente apareció, la rechacé. Me dije que aún no estaba listo, que necesitaba más tiempo, más experiencia, más confianza. Pero siendo honesto, no estaba esperando estar preparado. Solo tenía miedo de arruinarlo, miedo de parecer tonto, miedo de fallar frente a personas que podrían no olvidarlo. Y eso es lo que pasa con el miedo. Rara vez se anuncia, no dice, oye, soy el miedo, aquí, para arruinar tu potencial. Se disfraza como lógica, como precaución, como tal vez más tarde. Pero esto es lo que he aprendido desde entonces. El miedo en sí no es lo que nos frena, es como lo interpretamos. La mayoría de la gente siente miedo y lo trata como una señal de alto. Piensan: si tengo miedo, debe ser que no es el momento correcto. Si me siento nervioso, tal vez no estoy hecho para esto. Pero las personas de alto rendimiento que se mueven rápido, toman riesgos y realmente crecen, también sienten miedo, pero lo ven de manera diferente. Para ellos, el miedo es una luz verde. Saben que el miedo normalmente aparece justo antes de algo significativo, justo antes del crecimiento, justo antes del siguiente nivel. El miedo no significa parar. El miedo significa estirarse. Significa que has llegado al borde de lo que es cómodo y ahora estás a punto de expandirlo. Ese cambio de perspectiva lo es todo. Una vez que dejas de tratar el miedo como una amenaza y empiezas a tratarlo como una señal, dejas de huir y empiezas a construir. Sección 2. Primero, la identidad. ¿Alguna vez has dicho no a algo y te has arrepentido inmediatamente? Como cuando alguien te invita al escenario o a unirte a un proyecto o a hablar en una reunión y te congelas, dices que no, juegas a lo seguro y luego 2 segundos después piensas: ¿por qué acabo de hacer eso? Eso podría haber sido enorme. Ese momento, ese arrepentimiento, normalmente no viene de la situación, viene de la historia que te has estado contando sobre ti mismo. La mayoría de la gente piensa que el miedo es sobre el evento, como hablar en público, tomar un riesgo, ir primero, pero no es así. El miedo obtiene su poder de tu identidad. Si tu historia interna es no soy lo suficientemente bueno o siempre la cago, entonces el miedo tiene un lugar donde vivir, tiene un hogar en tu mente. Tomemos un ejemplo. Te dices: soy malo hablando en público. ¿Qué pasa? Tu cerebro busca todas las razones para evitarlo. Tu corazón se acelera. Tus manos sudan y dices que no antes incluso de intentarlo. Pero ahora, dale la vuelta. En su lugar, di: estoy aprendiendo a hablar bajo presión. Misma situación, Marco, totalmente diferente. Una te paraliza, la otra te estira. Tu identidad es la lente que tu cerebro usa para interpretar el miedo. No importa cuán grande o pequeño sea el desafío, si la historia en tu cabeza está arraigada en el miedo, te quedarás atascado. Así que esto es lo que necesitas hacer. Cambia la historia. Di esto conmigo: soy el tipo de persona que hace cosas que me asustan, no porque sea cómodo, sino porque eso es quien eres ahora. Eso es en quien te estás convirtiendo. No necesitas esperar a sentirte valiente, necesitas empezar a actuar como la versión de ti que ya lo es. Aquí está el paso de acción. Escribe una declaración de identidad sobre cómo enfrentas el miedo. Algo simple y poderoso como: me inclino hacia el miedo, porque ahí es donde crezco. No evito lo que me asusta, me muevo hacia ello. El miedo es mi campo de entrenamiento. Escríbelo, dilo, vívelo, porque hasta que tu identidad cambie, tu respuesta al miedo no lo hará. Y una vez que lo haga, el miedo empieza a trabajar para ti, no contra ti. Sección 3. La voz interior que magnifica el miedo. Hablemos de esa pequeña voz en tu cabeza
ya sabes cuál. En el momento en que algo sale, aunque sea ligeramente mal, se activa fuerte. No eres bueno en esto, te están juzgando. Esto va a explotar en tu cara. Recibes una pieza de retroalimentación negativa y de repente tu cerebro va, esto prueba que soy malo en todo. No estás solo. La mayoría de nosotros no necesitamos más miedo en nuestras vidas. Necesitamos dejar de amplificar el miedo que ya está ahí. Porque tu diálogo interno actúa como un megáfono. Cualquier miedo que estés sintiendo lo sube a 100. Déjame contarte sobre esa vez que tuve que dar una charla importante. Me había preparado durante días diapositivas, notas, todo, pero justo antes de subir, esa voz en mi cabeza empezó a expirar. Vas a olvidar todo. No estás listo. Todos van a ver a través de ti. Mi corazón latía 400 latidos por minuto y seriamente consideré salir caminando. Pero entonces me atrapé a mí mismo. Respiré profundo y pregunté, ¿qué tal si estos nervios solo significan que me importa? Ese reencuadre cambió todo. No estaba roto. No estaba mal preparado, solo estaba sintiendo el peso de algo importante. Y en lugar de tratar de hacer desaparecer el miedo, cambié cómo le hablo. Aquí hay una herramienta que empecé a usar ese día y aún uso ahora. Paso 1. Atrapar nota cuando esa voz de miedo aparece. Puede decir, voy a arruinar esto. No puedo manejar esto. Todos se van a reír de mí. Para ahí mismo, señálalo. Paso 2. Reencuadrar. Pregúntate, ¿es esto realmente cierto o es solo el miedo hablando más fuerte de lo usual? Prueba esto. Incluso si lo arruino, aprenderé algo. La incomodidad significa crecimiento. Este es un momento, no una definición de mí. Paso 3. Reemplazar. Ahora intercambia con un pensamiento nuevo, algo cierto y empoderador. ¿Cómo hago cosas incómodas porque me hacen crecer? He hecho cosas difíciles antes. Esto no es diferente. El miedo es parte del proceso, no prueba de que no puedo hacerlo. Haz esto lo suficiente y esa voz interior empieza a trabajar para ti en lugar de contra ti. Aún sentirás miedo, pero no se sentirá tan pesado porque tu mente no te estará arrastrando hacia abajo con él. Y una vez que tu diálogo interno cambie, no solo estás pensando diferente, estás viviendo diferente. Sección 4. Exposición controlada al miedo equivale a confianza. Aclaremos algo. La confianza no se construye evitando el miedo. Se construye caminando directamente a través de él una y otra vez. Y las personas que parecen confiadas no son especiales. Solo han tenido más repeticiones. Hace tiempo decidí poner esta teoría a prueba. Durante un mes me desafié a hacer una cosa que me asustara cada día. No cosas que amenazaran la vida, solo pequeñas cosas que me hicieran sentir incómodo. Iniciar conversaciones con extraños, publicar historias personales en línea, enviar propuestas a personas que admiraba, pedir retroalimentación que no quería escuchar cada día. Una repetición de miedo. ¿Y sabes qué? No me volví sin miedo, pero me volví familiar con el miedo. Y eso cambió todo. El miedo no desapareció. Simplemente dejó de controlarme porque dejé de tratarlo como una pared y empecé a tratarlo como un entrenamiento. Aquí está el paso de acción. Empezando hoy, quiero que hagas una cosa pequeña por día que te ponga nervioso. No algo imprudente, solo algo que normalmente evitarías. Habla en una reunión, graba un vídeo y públicalo, incluso si no es perfecto. Inicia una conversación en lugar de esconderte en tu teléfono. Di no a algo que no quieres hacer. Pide algo, incluso si tienes miedo de escuchar no. Haz seguimiento. Una repetición por día. No necesitas conquistar el monte Everest para construir confianza. Solo necesitas inclinarte hacia pequeños miedos hasta que ya no sean tan aterradores. Porque cuando entrenas en el miedo, no solo te vuelves más valiente, te vuelves imparable. Sección 5. Deja de medir resultados. Mide valentía. Aquí está la bomba de verdad. A la mayoría de nosotros nos enseñaron a perseguir resultados. Ganaste, conseguiste el trabajo, se volvió viral. ¿Funcionó? Y si la respuesta es no, lo llamamos fracaso. Pero aquí está el problema. Esa mentalidad destruye la confianza, porque cuando tu valor está atado al resultado, el miedo se vuelve más fuerte cada vez que intentas algo nuevo. Aprendí esto de la manera difícil. Hubo un vídeo en el que pasé días trabajando. Lo escribí, lo grabé, lo edité, derramé mi alma en él, lo publiqué y fue un fracaso completo. Apenas vistas, cero interacción. Me sentí avergonzado y por un minuto mi cerebro empezó a espiralar. ¿Por qué pensé que podía hacer esto? Esto prueba que no soy lo suficientemente bueno. Mejor, paro ahora. Pero me atrapé y pregunté una pregunta diferente, me presenté, me estiré. La respuesta fue, absolutamente, hice algo que me asustaba. Puse mi trabajo en el mundo, crecí y esa es la victoria. Verás,
El objetivo no es ser perfecto. El objetivo es actuar en presencia del miedo, tomar el riesgo, hablar, intentar incluso cuando podrías fallar. Eso es lo que construye confianza real. Así que aquí está tu cambio. No preguntes, ¿lo aplasté? Pregunta, ¿entré en la incomodidad? Porque no controlas los resultados, pero sí controlas tu coraje. Repite esta frase. La valentía no es ruidosa, es consistente. No se trata de grandes momentos dramáticos. Se trata de presentarse una y otra vez, incluso cuando es incómodo, aterrador o difícil. Paso de acción. Cada semana reflexiona sobre tus acciones, no tus resultados. Pregúntate, ¿qué hice esta semana que me asustó? ¿Dónde me incliné hacia la incomodidad en lugar de huir de ella? ¿Qué pequeño acto de valentía tomé? Escríbelo, hazlo tuyo. Porque cuando apilas suficientes pequeños actos de valentía, no solo construyes coraje, construyes una mentalidad que el miedo no puede sacudir. Aquí está la realidad que la mayoría de la gente nunca escucha. El miedo no se va. No importa cuánto crezcas, no importa cuánto logres, el miedo siempre aparecerá. Las personas que avanzan no son sin miedo, simplemente dejaron de huir, sintieron el miedo y actuaron de todos modos, una y otra vez, hasta que perdió su agarre. Así que recapitulemos lo que hemos construido hoy. Aprendiste que el miedo no es el enemigo, es una señal de que estás a punto de crecer. Reescribiste tu identidad para convertirte en alguien que hace cosas aterradoras a propósito. Dominaste la voz interior que convierte susurros de duda en fortaleza. Creaste un hábito de exposición, probando que puedes manejar la incomodidad diariamente. Y cambiaste tu definición de éxito o de resultados a valentía. Ahora, profundicemos aún más en este tema fundamental. El miedo no es solo una emoción, es un sistema completo que ha evolucionado durante millones de años para mantenernos vivos. Nuestros ancestros necesitaban este sistema de alerta temprana para sobrevivir a depredadores y amenazas reales. El problema es que nuestro cerebro primitivo no distingue entre un león hambriento y una presentación en el trabajo. Ambos activan la misma respuesta de lucha, huida o congelación. Esta comprensión es crucial porque nos ayuda a entender por qué el miedo se siente tan real y apremiante, incluso cuando sabemos racionalmente que no estamos en peligro mortal. Tu amígdala, esa pequeña estructura en forma de almendra en tu cerebro, está constantemente escaneando el entorno en busca de amenazas. Cuando detecta algo que interpreta como peligroso, ya sea real o imaginario, desencadena una cascada de hormonas del estrés que preparan tu cuerpo para la acción. Pero aquí está el detalle fascinante. Tu cerebro no puede distinguir entre una amenaza real y una imaginada. Si estás visualizando un escenario aterrador en tu mente, tu cuerpo responde como si realmente estuviera sucediendo. Esto significa que gran parte del miedo que experimentamos es autoimpuesto, creado por nuestros propios pensamientos y proyecciones sobre el futuro. La neuroplasticidad nos enseña que el cerebro puede cambiar y adaptarse a lo largo de toda la vida. Cada vez que enfrentas un miedo y sobrevives, estás literalmente recableando tu cerebro. Estás creando nuevas conexiones neuronales que susurran: hey, esto no fue tan malo después de todo. Con suficientes repeticiones, estas nuevas rutas se vuelven más fuertes que las antiguas rutas del miedo. Pensemos en el concepto de zona de confort. Es un estado psicológico donde te sientes familiar, seguro y cómodo. Pero aquí está la paradoja. Lo que llamamos zona de confort en realidad puede convertirse en una prisión confortable. Cuando evitas sistemáticamente cualquier cosa que te haga sentir incómodo, tu zona de confort se encoge gradualmente. Te vuelves menos capaz de manejar incluso pequeñas cantidades de estrés o incertidumbre. Por el contrario, cuando regularmente te aventuras fuera de tu zona de confort, algo mágico sucede. Tu zona de confort se expande. Lo que antes te parecía aterrador ahora se siente manejable. Desarrollas lo que los psicólogos llaman autoeficacia, la creencia en tu capacidad para manejar desafíos y producir resultados deseados. Los atletas de élite entienden esto intuitivamente. No esperan a sentirse listos para la competencia. Se ponen en situaciones incómodas repetidamente durante el entrenamiento para que el día de la competencia se sienta familiar. Simulan la presión, practican bajo estrés y abrazan la incomodidad como parte del proceso de mejora. Esta misma mentalidad puede aplicarse a cualquier área de tu vida. Si tienes miedo de hablar en público, no esperes a una gran presentación para enfrentar ese miedo. Busca pequeñas oportunidades para hablar frente a grupos. Haz una pregunta en una reunión. Comparte una historia en una cena con amigos. Grábate hablando y escúchalo de vuelta. Cada una de estas pequeñas acciones es una repetición que construye tu músculo de confianza. El concepto de hormesis también es relevante aquí. La hormesis es un principio biológico donde una pequeña cantidad de estrés o toxina
en realidad fortalece el sistema. Es por eso que el ejercicio, que técnicamente es estrés para tus músculos, los hace más fuertes. Lo mismo aplica al estrés psicológico. Pequeñas dosis controladas de miedo y incomodidad te hacen más resiliente mentalmente. Pero hay una diferencia crucial entre estrés útil y estrés destructivo. El estrés útil es temporal, manejable y viene con un sentido de control o propósito. Es el nerviosismo antes de una primera cita o la anticipación antes de lanzar un nuevo proyecto. El estrés destructivo es crónico, abrumador y viene con una sensación de impotencia. La clave está en dosificar tu exposición al miedo de manera inteligente. No se trata de lanzarte a la situación más aterradora que puedas imaginar. Se trata de encontrar ese punto dulce donde sientes el desafío, pero no el pánico. Los psicólogos llaman a esto la zona de desarrollo próximo, el espacio entre lo que puedes hacer cómodamente y lo que está completamente fuera de tu alcance. Hablemos también sobre el papel de la respiración en el manejo del miedo. Cuando tienes miedo, tu respiración se vuelve superficial y rápida. Esto envía una señal a tu cerebro de que efectivamente hay peligro, creando un ciclo de retroalimentación que intensifica la respuesta de miedo. Pero puedes hackear este sistema. La respiración diafragmática profunda activa tu sistema nervioso parasimpático, la parte de tu sistema nervioso responsable del descanso y la digestión. Es como presionar un botón de reinicio en tu respuesta de estrés. Una técnica simple pero poderosa es la respiración 4-7-8. Inhala durante 4 segundos, mantén durante 7, exhala durante 8. Repite 4 veces y sentirás un cambio notable en tu estado físico y mental. La visualización es otra herramienta poderosa. En lugar de visualizar escenarios de desastre, practica visualizarte manejando situaciones desafiantes con gracia y competencia. Los estudios muestran que la visualización mental puede ser casi tan efectiva como la práctica física para mejorar el rendimiento. Tu cerebro subconsciente no distingue entre una experiencia vívidamente imaginada y una real. El concepto de reencuadre cognitivo merece una exploración más profunda. No se trata de pensamiento positivo superficial o de decirte que todo estará bien. Se trata de examinar la evidencia real y cuestionar las suposiciones automáticas que tu mente hace cuando enfrenta incertidumbre. Por ejemplo, si tienes miedo de que tu presentación sea un desastre, pregúntate, ¿cuál es la evidencia real de que será un desastre? ¿Has dado presentaciones antes? ¿Cómo resultaron? ¿Qué es lo peor que podría pasar realísticamente? ¿Y si eso pasara, podrías manejarlo? Generalmente encontrarás que tus miedos son más grandes que la realidad. La importancia de tener un sistema de apoyo no puede subestimarse. Los humanos son seres sociales y enfrentar miedos en aislamiento es innecesariamente difícil. Rodéate de personas que te animen a crecer, no de aquellas que refuerzan tus limitaciones. Encuentra mentores que hayan navegado desafíos similares. Únete a comunidades de personas con mentalidad de crecimiento. También es crucial entender que el coraje no es la ausencia de miedo, es acción en presencia del miedo. Esto significa que no necesitas esperar a que el miedo desaparezca para actuar. De hecho, esperar a sentirte completamente cómodo es una forma de procrastinación disfrazada de prudencia. El momento nunca será perfecto. Nunca tendrás toda la información, nunca te sentirás completamente preparado. Los tomadores de decisiones exitosos entienden esto y han desarrollado la habilidad de actuar con información incompleta y certeza imperfecta. Consideremos también el costo de oportunidad de evitar el miedo. Cada vez que dices no a algo por miedo, no solo te pierdes esa oportunidad específica, te pierdes todo lo que podría haber llevado a eso, las conexiones que podrías haber hecho, las habilidades que podrías haber desarrollado, la confianza que podrías haber construido. El arrepentimiento de la inacción tiende a ser más duradero y doloroso que el arrepentimiento de la acción. Los estudios sobre el arrepentimiento muestran que a corto plazo la gente se arrepiente más de las cosas que hicieron, pero a largo plazo se arrepienten más de las cosas que no hicieron, las oportunidades que no tomaron, los riesgos que no corrieron. Una mentalidad poderosa es ver cada experiencia como datos, no como una definición de tu valor. Si intentas algo y no funciona como esperabas, no eres un fracaso. Simplemente recopilaste información valiosa sobre lo que funciona y lo que no. Cada así llamado fracaso te acerca más al éxito porque has eliminado una forma que no funciona. Los empresarios exitosos entienden esto profundamente. No ven los fracasos de negocios como reflexiones de su valor, sino como educación costosa pero valiosa. Saben que en un mundo de incertidumbre, la mejor estrategia es hacer muchos pequeños experimentos y aprender rápidamente de los resultados. La práctica de la atención plena también puede transformar tu relación con el miedo. Cuando practicas observar tus pensamientos y emociones sin juzgar,
Desarrollas lo que los psicólogos llaman flexibilidad psicológica. Puedes sentir miedo sin ser controlado por él. Puedes notar pensamientos ansiosos sin creer automáticamente que son ciertos o importantes. El miedo a menudo se alimenta de proyecciones sobre el futuro o rumiaciones sobre el pasado. La atención plena te ancla en el presente, donde generalmente las cosas están bien. Incluso si enfrentas un desafío real, estás mejor equipado para manejarlo desde un estado de conciencia presente que desde un estado de pánico proyectado. Es importante también distinguir entre precaución racional y miedo irracional. No todo miedo es malo. El miedo que te impide manejar en estado de ebriedad o invertir tus ahorros de vida en un esquema dudoso está haciendo su trabajo. El problema surge cuando el miedo comienza a interferir con el crecimiento y las oportunidades legítimas. Una pregunta útil que hacerte es: ¿este miedo me está protegiendo de un daño real o me está protegiendo del crecimiento? El primero es útil, el segundo es limitante. Aprender a hacer esta distinción es una habilidad crucial para navegar por la vida de manera efectiva. El concepto de antifragilidad popularizado por Nassim Taleb es relevante aquí. Mientras que algo frágil se rompe bajo estrés y algo resiliente resiste el estrés, algo antifrágil en realidad se vuelve más fuerte por el estrés. Puedes desarrollar antifragilidad psicológica volviéndote más fuerte a través de los desafíos en lugar de simplemente sobrevivir a ellos. Esto requiere un cambio fundamental en cómo ves la adversidad. En lugar de algo a evitar, se convierte en algo a buscar, al menos en dosis manejable. Empiezas a ver los desafíos como oportunidades de entrenamiento para tu carácter y capacidades. Finalmente, recuerda que construir una nueva relación con el miedo es un proceso, no un evento de una sola vez. Habrá días en los que te sientas valiente y conquistarás montañas. Habrá otros días en los que el miedo se sienta abrumador y des un paso atrás. Ambos son normales y parte del proceso. La clave es el progreso, no la perfección. Cada pequeña acción que tomas en presencia del miedo es una victoria. Cada vez que eliges crecimiento sobre comodidad, estás construyendo el músculo que eventualmente hará que vivir valientemente se sienta natural. Tu relación con el miedo determinará en gran medida la calidad de tu vida, porque determinará qué oportunidades persigues y cuáles evitas. Cuando transformas el miedo de un obstáculo en una brújula que apunta hacia el crecimiento, toda tu trayectoria de vida cambia. Recuerda esto: el miedo es temporal, pero el arrepentimiento puede durar toda la vida. Así que elige sentir el miedo y actuar de todas formas.